estaré hablando del principio de primicias. El título para hoy es Protos, si tienen la imagen por ahí. Ahí la imagen del Teide y de la creación de Dios, maravillosa. ¿A quién le gusta el Teide y la creación de Dios? Dios hizo cosas maravillosas. Mira que está a tu lado, Dios hizo cosas maravillosas. Lo hermosa que es la vida, de cómo se gesta y de cómo avanzamos. Protos. ¿Sabe? Protos es la palabra griega para decir primero, protos. También significa fuente, progenitor. En español tiene otros significados como prioridad, preeminencia o primero en orden. De ahí, por ejemplo, viene la palabra castellana prototipo. ¿Qué es un prototipo? Lo primero de algo, ¿verdad? Un coche, por ejemplo, sacan el prototipo y en base a ese prototipo, pues ya se preparan las fábricas y la industria para hacer muchos como ese, pero de ahí viene la palabra proto, de primero en orden, de lo que estaba antes, de lo que se diseñó antes. La primicia es un principio, es una verdad que aparece revelada en toda la Escritura. La clave para entender estos conceptos de primicia, de primero, de principio, es entender que somos administradores y no somos dueños de nada. Si yo entiendo que soy administrador de todo aquello que viene a mi mano, de mi propia vida, si soy un administrador y no soy dueño de ella, entonces comienzo a entender la grandeza de mi Dios. Él es dueño y Señor de todo lo que tenemos, por eso le decimos Señor. Señor, en realidad, dentro de aquel contexto del siglo I era dueño, era amo, era Señor. Cuando uno tiene un Señor, cuando uno tiene un dueño, ya sabe que no le pertenece a sí mismo, sino que forma parte de algo más grande. No solamente mi vida, sino mis hijos, mi hogar, mi trabajo, mi sueño, mi salud, mi finanza, todo lo que decimos a veces que es mío, ¿verdad? Decimos mío, pero tengo que entender que no es mío verdaderamente, que es de Él, que todo pertenece a Él, que tus hijos te los dio Él, es por la gracia de Él, que la vida que tienes es por la gracia de Él, la bendición de Él. Tú te pudiste hoy levantar y respirar, ¿verdad? Poder respirar. Respire hondo y dígale gracias a Dios porque el aire que respiro es tuyo. Tú lo haces viable para poder respirarlo. Tú haces que pueda estar aquí hoy. Dios, entiendo que soy administrador, pero tú eres Señor de todo aquello que recibo, que tengo. Dios nos da, Dios nos provee de lo espiritual, nos provee del alma, de lo físico y nos enseña a través de su palabra y nos revela por medio del Espíritu Santo, nos dirige para que en todo eso que administramos, aquello que es tangible, pero también lo que es intangible, podamos hacerlo, podamos aplicar los principios eternos de Dios que van a desatar lo que Dios quiere para nosotros. En nuestras vidas desatan bendición, multiplicación y éxito. Por eso todo aquello que creemos tener que pertenece a Él y tenemos como la familia. ¿Cuántos tienen familia? Tenemos una familia en la tierra, una familia eterna que es la familia de Dios también. El tiempo de que disponemos, nuestras emociones, nuestras ideas. ¿Cuántos tienen proyectos, ideas? ¿Cuántos tienen proyectos, ideas y cosas sueños que están preparando o que han sido retados a ello? Eso también pertenece a Él, nuestros recursos, nuestras posesiones, aún nuestro nombre pertenece a Dios. Él ya nos conocía por nombre antes de que tus papás pensaran en el nombre que te iban a dar, ¿cierto? Porque así es Dios de maravilloso. Y uno puede a veces orar o ayunar. A veces hay gente que ayuna o que le pide a Dios una buena cosecha, es decir, abundancia de algo que necesita. Pero la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios nos habla de principios. Si tú no has sembrado o si tú te comiste la semilla que tenía que ser sembrada y no sembraste, no podrás cosechar. ¿Por qué? Porque eso es un principio, una máxima en el reino de los cielos. Gálatas dice, todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Mire, la palabra de Dios en cuanto a esto, todas las cosas. A veces uno está carente de amigos. A veces me gustaría tener más amistades o tener amigos verdaderamente íntimos o de alguna manera. Pero la palabra de Dios también es clara. Cuando dice Proverbios, el hombre que quiere amigos a demostrarse amigo o no. O sea, tenemos que sembrar.
Entonces a veces una amistad tú tienes que sembrarla, tienes que cultivarla, porque si tú no la cuidas, esa amistad desaparece. ¿Por qué? Porque no sembraste. Porque a veces el rencor, o a veces tienes un rifirrafe con alguien y el que era tu amigo que parecías y tal, cuando llega el conflicto, cuando veas y no siembras, no cultivas, no llena esa relación y al final no se da. Y entonces dice, Señor, yo necesito, me siento tan solo, no tengo ni siquiera una amistad o alguien, pero has sembrado esa amistad. Porque si no la has sembrado no puedes cultivarla, no puedes cosecharla. Entonces no es tanto a veces oración, sino son principios en la palabra de Dios. También escribiría el apóstol Pablo, el que siembra escasamente, porque puede ser que siembre. Pero si siembras poco, ¿qué vas a recoger? Dice la palabra, cosechará escasamente. Segará escasamente. ¿Por qué? Porque la siembra fue poca y la cosecha será poca. Pero sigue diciendo el apóstol en 2 Corintios 9, el que siembra abundantemente también cosechará. Entonces a veces la cosecha no tiene que ver con lo que tú estás pidiéndole a Dios, sino con entender los principios en los que se basa el reino de los cielos. Y desde Génesis hasta Apocalipsis se nos enseña, se nos revela el principio de primicia. Porque a veces hay gente que dice, no, pero eso es del Antiguo Testamento. Evidentemente el Antiguo Testamento habla de primicia, pero no forma parte solo de la ley de Moisés. Antes de la ley de Moisés ya estaba el principio establecido. El principio de primicia, también hablamos del diezmo, porque la gente dice, no, pero eso es de la época de la ley de Moisés. No, el diezmo está antes de la ley de Moisés. Es un principio establecido ya en Abraham, siglos antes de esa ley de los cielos que fue dada en el Sinaí. En Génesis capítulo 1, porque vuelvo y digo, desde Génesis hasta Apocalipsis se nos enseña y se nos revela el principio de primicia. Génesis 1:1 dice, en el principio, diga conmigo, principio. ¿Cuándo? Principio. La palabra griega para principio o en el principio es barashí. Es una palabra sola que nosotros traducimos con en el principio, porque en hebreo la declinación está al final de la palabra. Los artículos se incluyen en la palabra sustantiva, por así decirlo. Por eso en el principio, barashí, otros traducen en la cabeza o en lo primero, Dios creó los cielos, conoce, ¿verdad? Y la tierra. Todo en los cielos y todo en la tierra tiene dueño, pertenece a Dios. ¿Lo sabía? Pertenece a Dios, pero le pareció bien a Dios hacernos sus hijos, hacernos sus administradores, y por ello nosotros damos cuenta en los cielos y en la tierra. Por eso el reino de los cielos responde a cómo tú administres todo aquello que recibes en la tierra, cómo estés llevando a cabo tu familia, tus relaciones, lo que estás viviendo, tus sueños, todo eso que en la tierra tú estás administrando, se abre o se cierra en los cielos en base a cómo lo hacemos. Por eso Jesús hablaba de la parábola de los talentos, de la vid, del tesoro escondido, de las monedas. ¿Por qué? Porque la manera como lo hacemos en lo físico va a desatar o a atar lo espiritual, principio. Y dice el último capítulo de Apocalipsis, capítulo 22, verso 13, Jesús dice, yo soy el alfa, la primera letra del abecedario griego, y la omega, dice el principio, diga conmigo principio, y el fin, dice Jesús, el primero y el último. Ese primero es la palabra protos. Ahí en la Biblia griega, cuando se escribió en griego el libro de Apocalipsis, dice, yo soy el protos, yo soy el primero, yo soy la primicia, porque toda primicia nos revela y nos enseña la imagen de Jesús. Por eso es importante conocer ese principio, porque toda la creación se desarrolló con base a ese prototipo, el proto que es el mismo Jesús. Colosenses 1:15 y 18 dice, hablando de Jesús, Él es la imagen, diga conmigo, imagen. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos
y las que hay en la tierra, las que son visibles y las que son invisibles. Sigue diciendo, sean tronos, sean dominio, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza, que es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y aquí vemos en estos versos esos principios: primero, primicia, primogénito, cabeza, preeminencia, hablando de Jesús, el fundamento, el origen de toda primicia. Y lo que enseña cada primicia es precisamente, y nos enfoca, nos sella a Jesús. Entonces la palabra de Dios se le da una gran importancia a la primicia, porque vuelvo y digo, es un principio que se establece en los cielos para que en la tierra podamos activarlo y podamos recibir la bendición. Por tanto, entender el significado y la aplicación es crucial para la vida del creyente, para la vida cristiana. Proverbios 3, 9 y 10, famoso este verso, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Muchas veces lo que hacemos es que oramos para que nos vayan bien tantas cosas en la vida, pero la palabra de Dios es clara: si yo no estoy honrando en un área de mi vida al Señor, no me puede ir bien esa área. Tengo que aprender a honrar al Señor, a honrar a Dios, porque esa es la palabra, que si en esa área yo lo estoy honrando a Él, si yo estoy honrando a Dios como esposo, mi matrimonio va a ir bien, porque yo lo estoy honrando a Él. Independientemente que mi esposa a veces pase por periodos o lo que sea, o yo entienda, pero no, si yo honro a Dios en mi matrimonio como esposo, me va a ir bien. Diga bien. Si honras a Dios con tu finanza, ¿cómo te va a ir con tu finanza? Bien. Si honras a vos con tu voz, con lo que piensas, con lo que dices, ¿cómo te va a ir? Tus ideas, ¿cómo van a ser? Buenas. ¿Por qué? Porque son principios de la palabra. A veces oramos para que nos vaya bien las cosas y tenemos que orar: Señor, te estaré yo deshonrando como padre. Te estaré yo deshonrando como pastor, porque quizás esa es la causa de que las cosas no funcionen. Entonces a veces hay que cambiar nuestra oración. Y Él nos va a enseñar, porque Él nos quiere enseñar. La pregunta es, ¿qué son las primicias? ¿Cómo entiendo ese principio? Y especialmente, ¿cómo lo aplico hoy a mi vida? Mire, las primicias se refería a la selección de los primeros y mejores frutos de la cosecha o del ganado o del producto, que se ofrecía como muestra de gratitud al amo de la tierra, a quien da la fecundidad a las plantas, a los animales, el que daba las fuerzas al trabajador, visión al empresario, y era un reconocimiento a Dios como proveedor de todas las cosas y confianza en la protección de aquello que estábamos llevando a cabo. Entonces esta selección, porque vuelvo y digo, es una selección, tenías que seleccionarlo, tenías que hacer la conciencia, tenías que determinarlo en tu corazón. Esta selección se entregaba a Dios como ofrenda. Entonces una ofrenda que llamamos de primicia, y se hacía en cierta fecha, al menos 3 veces al año. Se llevaba al santuario y se presentaba esa primicia. Era la cosecha de la cebada, que era en una época del año, la cosecha del trigo, que era otra época del año, y la cosecha o la vendimia del mosto, que era otra época del año, y cada una de ellas coincidía con una de las fiestas de Israel, fiestas que nosotros hoy no celebramos. Por eso nosotros hoy, una vez al año, enseñamos el principio, pero usted tiene que presentar primicias cuando usted considere.
Cuando Dios disponga en su corazón, cuando sea necesario. Por eso nosotros en nuestro sobre de la iglesia, aquí tenemos ofrendas, tenemos diezmo y tenemos primicia, y eso está vigente todo el año. Porque yo no sé cuándo usted va a recibir una primicia, o usted entiende que tiene que depositar una primicia, pero usted márquelo, porque la primicia era algo que se separaba del otro, era una ofrenda especial, escogida a conciencia voluntaria. Así que si usted un día trae primicia, no hace falta que ponga nombres, lo de los nombres para declaración de Hacienda, si usted quiere recibir un certificado de donante a una entidad evangélica, pero si no quiere, usted por lo menos marque, esto es primicia. Porque había que seleccionar, había que marcar, y es la manera que nosotros lo hacemos, y usted deposítelo ahí cuando usted considere. Quizás no sea ahora, nosotros lo hacemos el primer domingo de febrero, porque entendemos que cuando compramos una nómina, entendemos que todo el esfuerzo del mes de enero viene y lo pagan ahora, y entonces de eso, que es lo primero que recibimos del año, o el primer esfuerzo, depositamos esa ofrenda. Ese es el principio que hacemos. Pero el principio va mucho más allá de solamente lo económico, por supuesto. Entonces, las primicias también se ofrecían de lo más selecto del botín obtenido después de una batalla. Es decir, le daban gracias a Dios por la victoria. Dice el libro de Proverbios: el caballo se alista para el día de la batalla, mas el Señor es el que da la victoria. Por eso cuando el pueblo vencía una batalla y tomaba del botín del enemigo, tomaba de todo aquello valioso, el pueblo decía: ¡ah! Presentemos primicia de esto que hemos conquistado, de esto que hemos tomado, porque aunque nosotros luchamos, sabemos que es Dios el que nos ha dado la victoria. Lo tenían claro. Además, el libro de Éxodo recoge claramente que todo hijo primogénito era considerado una primicia. Por tanto, cuando se dedicaba a una primicia, era consagrado a Dios. En otras palabras, cada vez que en aquel tiempo daba a luz una hebrea, decía: el primer hijo que salía de aquella matriz, decía: este hijo es consagrado a Dios, es primicia, es el que abrió la matriz. Tenía una bendición especial, tenía una herencia especial. ¿Por qué? Porque abría la matriz la mujer y decía: este pertenece a Dios. En principio debían haberlo llevado y que se dedicara de por vida a las cosas del templo, a las cosas de Dios, pero Jesús, o Dios, redimió a los primogénitos y dijo: vale, para que no tengan de todas las tribus que entregar al primogénito a la casa de Dios y a las cosas de Dios, yo voy a elegir de entre todas las tribus de Israel a los levitas, que van a sustituir a los primogénitos del resto del pueblo. Y por eso se eligió la tribu de Leví. En otras palabras, vemos a lo largo del principio del Génesis y en todo el tiempo el alto significado espiritual de la primicia, de lo que pertenece a Dios. La práctica de ofrecer esa ofrenda de primicia era, yo puse aquí varias cosas. Primero, una expresión de gratitud por las bendiciones de Dios, por lo que ya tengo. Que gracias a Dios por lo que tengo. Dele gracias a Dios por lo que tiene. Porque a veces creemos que no tenemos mucho, pero usted está vivo hoy y solamente la vida es lo más sagrado que usted tiene. Así que dele gracias a Dios por su vida. Aunque le duela la cadera, dele gracias a Dios por su vida. Gracias, Jesús. Expresión de gratitud. En segundo lugar, era un acto de fe en su provisión futura. Es decir, se elegían lo primero de la cosecha, los primeros frutos que empezaban a florecer, diciendo: porque esta cosecha espero que sea grande, espero que Dios vaya a proteger, porque al final de la cosecha es cuando más vulnerable estaba a las enfermedades, a los ácaros, a las pestilencias que había. Dice: no, yo separo esta primera parte como acto de fe, mirando lo que no se ve, porque va a ser una tremenda cosecha. ¿Lo cree o no lo cree? Acto de fe. Se cree en la cosecha. En tercer lugar, reconocer que todo proviene de Dios y que somos administradores. No dueños de nada, el dueño es el Señor, yo administro lo que Él pone en mi mano, aún mi propia vida. En cuarto lugar, la primicia separaba esos frutos, o separaba ese ganado, o separaba aquello que estábamos haciendo, esos primeros frutos que eran escogidos, porque santificaban el resto de la cosecha. O sea, forma parte de la santificación, de la santidad. En quinto lugar, revelaba la generosidad del corazón y la fidelidad que tenían, porque era voluntaria y personal. Cada uno decidía en su corazón cuánto presentaba en esas primicias. Y en sexto lugar, es una manera que tenemos de honrar a Dios.
porque ya lo dice la palabra claramente, honra a Dios con tus bienes y te ir la cosa como Él te va a recompensar. Con algo que podemos medir, porque eso sí lo puedes medir. Tú puedes honrar a Dios de mil maneras, pero cuando lo haces con tus bienes estás midiendo, tienes una medida en lo que estás haciendo. La Biblia no especifica una cantidad, especifica que debía ser entregada como primicia y que resaltaba la importancia de tu corazón. Por eso escribió el apóstol Pablo en 2 de Corintios 9:7, cada uno de, ¿cómo propuso en su corazón? Eso sí dice, pero no lo haga con tristeza. No estaba diciendo, ay, ahora me falta. Pues no lo haga con tristeza. Ni por necesidad, hoy es que necesitan pagar la luz en el templo. No, por necesidad no de nada, nunca. Quédese. No lo haga ni por tristeza, ni por necesidad. Al contrario, hágalo porque entiende quién es Dios. Y entiende la necesidad que tenemos de Dios. La entrega de primicias debe hacerse de forma voluntaria, vuelvo y repito, con un corazón agradecido y alegre, reconociendo que Dios es el proveedor de todas nuestras bendiciones. Mire, hace poco entendí algunas cosas, llevo hablando de primicias todos los años, del año chimpún. No sé cuándo es el año chimpún, pero vaya, ni me acuerdo yo. Y yo nunca entendí algo que hace apenas unos 3 o 4 meses he entendido. Mire, cuando yo estudié en Estados Unidos, en el Instituto Bíblico, allá cuando tú entras a un pueblo hay 2 cosas que dice. Primero, la población del pueblo, se ve en las películas americanas, ¿verdad? Populación, por 3.500 personas, 4.000, 6.000, yo no sé, porque eso tendrían que cambiarlo todos los días, si nace uno nuevo o si va gente. Bueno, ahí dicen población, y después cuando sigues caminando siempre te dice primera iglesia pentecostal de Colorado, primera iglesia de no sé qué, de tal. Y tú dices, pero ¿qué? Oye, ¿qué gente? ¿Por qué? ¿Por qué? Nunca entendí eso, ¿eh? Primera iglesia evangélica de tal, del pueblo no sé qué. Primera, sí, qué raro, iglesia bautista también, de la ciudad. Y llegué a pensar en alguna ocasión, pero qué creída esta gente, qué orgullosa está de ser la primera iglesia. Y el que es la segunda, que se queda mirando para Paloma diciendo yo soy la segunda. ¿O no? Y el que es la última, si nosotros abrimos ayer, como que parece eso, como que puede hasta incluso darse como hoy, pero que despreciar a los demás porque tú eres el primero. Podía entenderse así, y yo nunca lo entendí, sino hace apenas unos meses. Y mira que vuelvo y digo, he enseñado de primicia por muchos años. Entendí el trasfondo espiritual de ser primero, de la primogenitura, de esa que llevaba doble herencia, doble bendición, doble unción y doble responsabilidad. Pero lo entendí hace poco. Y no es por ser mejores, pero sí es verdad que el que abría brecha, el primogénito, el que abría, era la lanza, la punta de la lanza de flecha que empieza a abrir el camino para que otros puedan entrar. Es importante eso. Gracias, Jesús. No sé por qué aplaude, pero da aplaudir a Dios. Puede ser que sepa por qué aplaude. Porque somos lanza de flecha. Por eso vuelvo y digo, yo no le pondría a esta iglesia primera iglesia evangélica de Los Realejos. Hay más. Y me sentiría en primera. Pero sí lo somos a manera espiritual. No hace falta ponerlo en el cartel. Sabemos que Dios nos estableció aquí, eligió este local y nos puso aquí cuando veníamos de otro municipio. No había iglesia en este municipio, gracias a Dios hay varias ya, pero somos la primera iglesia evangélica de Los Realejos. Por amor y respeto a otras no lo pondremos nunca. Y ahora salió por las redes, pero tampoco deberíamos decirlo. Pero sí entiendo la responsabilidad espiritual. ¿Y por qué Dios nos llamó? Porque hay una responsabilidad espiritual. Muchos de ustedes son primicia, aunque ni siquiera son conscientes de esto, como yo no era consciente de todo esto que estaba diciendo. Muchos de ustedes son los primeros de su familia que vinieron a Jesús. Los primeros de las naciones, de otras ciudades, de otras naciones, a los que Dios ha establecido sobre esta isla. Muchos son primeros y no son conscientes que son punta de lanza, que llegaron de fuera. Algunos son primicias en sus lugares de trabajo. No ha habido nunca un creyente en esa empresa, en ese lugar. Algunos son primicias en su vecindario. En el edificio donde está usted viviendo, usted es primicia y usted no es consciente. Pero es primicia, y por eso yo le tengo que enseñar este principio. Están para abrir brecha. Sobre ustedes hay una bendición especial que es abrir camino.
Pero usted tiene que ser consciente de todas estas cosas, de estos principios, porque el principio no es solamente material, dinerario, eso es parte del principio, pero hay mucho más. Hay un principio espiritual, hay una responsabilidad en su vida. Los primeros muchas veces en proyectos, hay aquí primeros en estudiar carreras donde nunca un creyente en esta tierra las ha estudiado, pero son los primeros, están abriendo, y cuando usted es consciente de eso, usted ve las cosas diferentes, ve las cosas completamente diferentes, y todos somos primicias, eso sí se lo puedo decir, en este mover del Espíritu Santo del último tiempo. A eso usted sí es primicia. Así que digo, soy primero, primicia de Dios. Y yo sé que cuesta entender estos conceptos, estos principios, estas verdades, y por eso las repetimos como hacía Jesús con los apóstoles, las repetía una y otra vez. A veces el Señor trae hasta la palabra a mi vida y no soy consciente de lo que digo hasta que el Espíritu Santo abre el entendimiento, pero sigo aprendiendo, como cada uno de nosotros. Y muchas veces sin ser consciente, somos primicia. Hace unos años atrás ya hacemos el culto del 1 de enero, entendiendo que es el primer día del año y nos reunimos en esta casa a adorar a Dios, y a veces no entendemos o creemos que es lo mismo venir el día 1 que venir el día 2, pero no es lo mismo. Parece lo mismo, pero es diferente en el mundo espiritual. Por eso tenemos que sellar estos principios en nuestra vida y abrir el entendimiento. Jesús dijo esto en Mateo 6:33. Jesús dijo, mas buscad primeramente, ¿cómo se dice en griego primero? Protos, mas buscad protos, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo que implica dar a Dios lo primero y mejor de nuestro tiempo. Si eso no es un principio de primicias que enseñó Jesús, ¿qué estaba enseñando entonces? Lo primero de nuestras energías, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros recursos, eso es delante del trono de los cielos primicia. Mire, cuando uno busca trabajo, no sé si hay alguno buscando trabajo, pero cuando lo encuentra, lo primero que piensa sinceramente es ¿cuánto me van a pagar? ¿O no? ¿O no? O también puede pensar, ¿y cuántos días voy a trabajar a la semana? ¿Esto todos los días o esto de lunes a viernes? ¿Cómo es? Es lo primero que pensamos. ¿A que sí? ¿O me estoy equivocando yo? ¿Por qué? Porque somos así. Es lógico, es humano. Mire, es terrenal. Es lo lógico. Pero cuando uno es un buscador primeramente del reino de Dios, y por eso enseñamos este principio, la primera pregunta que se hace o que debería hacerse cuando tú llegas a un puesto de trabajo es, ¿este es el trabajo que tienes para mí, Señor? ¿Este es el lugar que necesita tu luz, Espíritu Santo? Esas deberían ser las preguntas, si primeramente buscamos el reino de Dios. Este es el trabajo con el cual me quieres bendecir, Señor, y voy a hacer bendición a mis compañeros de trabajo. ¿Es este? Pero no pensamos eso. Pensamos en el sueldo, pensamos en las condiciones, pensamos en cómo va a estar, pensamos en cómo vamos a llegar, pensamos en tantas cosas. Entonces ya no es primero Dios, ya son primero otras cosas. Por eso tengo que hacérselos entender, me gusta hacerlo claro como ejemplo para que usted comience a reflexionar en estas cosas, ¿verdad? Hablamos de la meditación y la reflexión como esa espiritual, como esa disciplina espiritual, porque lo mismo pasa para una casa. Usted está buscando casa y usted llega a la primera casa, esta porque no encuentro nada, no, esta es la casa de Jesús. Nosotros recordamos cuando compramos el piso hace 20 años y entramos por aquel piso y era enorme. Este es el lugar donde tú te vas a manifestar, el que has preparado para nosotros, Espíritu de Dios. Es esta el piso, es esta. Y si es así, tú vas a abrir todas las puertas. Y cuando Él nos dijo, este es, se abrieron todas las puertas. Porque a veces no pensamos primero en Dios. Pensamos primero en nuestras circunstancias. Pues esto es lo que puedo pagar, o esto es lo que puedo hacer. Entonces no estás pensando primero en Dios.
Estás pensando primero en las limitaciones que tienes. Por eso hay que pensar en Dios primero, y de eso está hablando de Jesús. Dios quiere lo mejor para tu vida. Mire, cuando tú vienes a una iglesia por primera vez, Señor, esta es la iglesia donde voy a ser edificado. Porque te puede gustar, muy bonito, emocionar y tal, pero esta es la iglesia donde Dios te... Y si Dios te dijo, si esta es, ahí no te puedes mover, aunque después empieces a ver cosas que tú no eras lo que esperabas. Porque si te dijo, esta es, te van a venir cosas que te van a encantar y cosas que quizás te desencanten, pero si Dios te dijo, esta es, tú vas a permanecer. Porque permaneces por la palabra de Dios. Como eso, todas las cosas, estos son los estudios, Señor, que tú tienes para mi vida. Esto es lo que voy a permanecer los próximos años estudiando. Dime si es así, porque entonces cuando venga la dificultad, cuando vengan los obstáculos, cuando venga la lucha, yo tengo una palabra de Dios y voy a avanzar en esa palabra. Porque yo puse a Dios primero, antes de comenzar, antes de cambiarme de residencia, antes de cambiar de iglesia, antes de comenzar el trabajo, puse a Dios primero. Y cuando tú pones a Dios primero, las cosas se dan siempre. Principio de primicia. ¿Sabe? También hubo muchos que fueron primicias y fracasaron. El caso más claro es el caso de Caín, el primogénito de Adán y Eva. Y su fracaso precisamente tuvo que ver con primicias. Capítulo 4 de Génesis, versos 4 y 5. Dice lo siguiente: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Diga conmigo, primicia. De los primogénitos de sus ovejas, primicia. ¿Ve cómo está la primicia? Antes del pueblo de Israel, ya en Génesis, ya en Abel, se nos hablan de primicia. Sigue diciendo, de lo más gordo de ellas. Es decir, una ofrenda escogida, separada. Él dice, de lo mejor que tengo. Estamos hablando de Abel. Siglos antes de Moisés y la ley. ¿A que sí? De Abel. De lo mejor que tengo, separo, tomo, selecciono primicia. Y dice que miró Jehová con agrado a Abel, porque miró su corazón, y miró su ofrenda, y su ofrenda. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y dice que se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. En otras palabras, Caín no tenía la misma condición que Abel, siendo Caín el primogénito. Caín lo veía todo con otros ojos. Lo mejor es para Dios. Dios es el más grande. Gracias a Dios. Caín decía, no, yo primero lo mío. Yo primero como y lo que me va dejando, porque si no me voy a morir de hambre. Primero yo, primero mis necesidades, primero mis cosas. Y segundo Dios. Es lo que me sobra, es lo que me queda. Encima, pero yo ofrendo, dijo David. Porque Caín decía, pues, no, pero es que encima estoy ofrendando, le estoy haciendo un favor a Dios. Porque a veces creemos eso. Y por eso cuando Dios ve la ofrenda de Caín, dice, no me gusta, no me agrada tu actitud. No me agrada lo que estás haciendo. Y entonces, en vez de rectificar y entrar en un arrepentimiento, Caín dice que se puso triste. ¿Por qué no? Y a ver si te gusta la ofrenda de Abel y la mía no. Pues yo también te... Y empezamos y empezó a crecer eso en el corazón de Caín. Hasta sabe cómo termina la historia, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Y está hablando de primicia. Está hablando de ofrenda, de algo que puedes medir. La ofrenda de Abel, grata porque el corazón, la manera, la forma. La ofrenda de Caín, desagradable a Dios. Y Dios se lo dijo, mira, no me gusta tu actitud. Y a veces no entendemos estas cosas. También hubo un poderoso primogénito que es Rubén. El primogénito de las 12 tribus de Israel, que deshonró a su padre, dice. Deshonró a Jacob, deshonró a Israel al padre, mancillando, dice la palabra de Dios, el lecho con la concubina de su padre. Y dice que perdió el derecho y la bendición de la primogenitura. La desechó por deshonrar al padre en favor de los hijos de José, de Efraín y Manasés. Me acuerdo ahora, y no lo tengo aquí apuntado, pero me acuerdo de Esaú. Como desechó la primogenitura, no le dio importancia a primicia, a ser primero. Eso no tiene nada que ver. O el mismo Saúl, el primer rey de Israel, primicia, pero su rebeldía, su desobediencia, el dejarse llevar por las cosas, la falta de arrepentimiento,
cortaron el linaje real, lo cortaron en favor de un joven David. ¿Se acuerda quién era David? El Benjamín. No era el primogénito, era el Benjamín, el que pasaba desapercibido. Allí el pequeño, pero había sido llamado Saúl. Él cortó su derecho de primogenitura o de primicia de Dios, y lo recibió David porque tenía un corazón que alaba a Dios. Y tantos otros que fueron llamados como primicia, pero que no entendieron, no vivieron, no asumieron su llamado. Hoy como creyentes se nos insta a ofrecer a Dios lo mejor de nosotros mismos. Lo mejor de nosotros, lo mejor de tus talentos, lo mejor de tu tiempo, de tus recursos, de tu servicio. Se nos demanda por la palabra a ofrecer lo mejor. Muchas veces no sabemos cómo hacerlo. El Espíritu Santo te va a ayudar a hacer primicia, a presentarte tú como primicia, reconociendo que todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de Él, y que nuestra vida tiene que representar a Jesús. En conclusión, el concepto bíblico de las primicias es un principio poderoso que implica reconocimiento, implica gratitud, implica fe, fidelidad, honra, confianza en Dios. Pastora, ¿me acompaña? Una práctica que nos va a llevar a vivir una mayor dependencia en la provisión divina, con un sentido más profundo de nuestro propósito diario. Cuando usted piensa a pensar primero en Dios, en aquellas cosas que estás haciendo, estás presentando tu primicia diaria. Mire, en Romanos 11:16 se nos habla de las primicias en un sentido espiritual, donde se destaca que si las primicias son santas, son escogidas, son separadas, son a conciencia, también lo que viene el resto de la masa es santificado. Por eso los hebreos lo sabían y presentaban las primicias de las cosechas, sabiendo que eso santificaba toda la cosecha para que no fuera atacada por todos los elementos o porque los enemigos no la arrebataran. Esto significa que si ofrecemos a Dios lo primero y mejor de nosotros mismos en todas las áreas de nuestra vida, estas serán completas, bendecidas y consagradas a Él. Mire, las primicias en el Nuevo Testamento pasaron de ser una obligación a formar parte de un acto de devoción, de confianza, a conciencia. A conciencia, y por eso lo enseñamos al menos una vez al año, de una dependencia espiritual de los cielos. Cuando reflexionamos sobre la primicia en la Biblia, yo te invito a considerar en qué medida estás poniendo a Dios en primer lugar en tu vida. ¿Y cómo puedes ofrecerle tus primicias con un corazón agradecido, un corazón confiado, en fe? Recuerda que Dios ama al dador alegre. Por eso no solamente, vuelvo y digo, no solamente hablamos de esto. Cuando tú sirves alegremente en tu lugar de trabajo, tú estás siendo primicia para Dios. Cuando tú sirves alegremente, ahí en lo que te toca servir, tú estás siendo primicia, grata, aroma, perfume que se eleva al trono de Dios. Y vas a ver la bendición de Dios. Te lo garantiza la palabra de Dios. Es un principio garantizado con el sello de la creación de Dios. El sello de Dios. Den un aplauso a Él. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. No somos mejores que nadie, pero somos primicia en este municipio de Los Realejos, y estamos en este mover en que se mueve el Espíritu Santo, como tantas otras iglesias. Quisiera terminar con el último versículo el día de hoy, que se encuentra en el capítulo 20 del libro de Juan, verso 1. Donde dice que el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra. Primer día de la semana, domingo. Recuerde que la semana bíblica empieza el domingo. La cultura occidental la ha ido cambiando, pero el domingo es el primer día bíblico de la semana, aunque nosotros lo pongamos al final del calendario. El primer día de la semana resucitó Jesús. Y ahí estaba María Magdalena, en la primera hora del amanecer. Ahí estaba oscureciendo y ya salía el sol. O sea, la primera hora del primer día de la semana. Primicia.
Jesús es primicia y por eso se levantó, por eso el primer día de la semana Él no estaba en el mundo de los muertos. Allí está María Magdalena. Ella fue a ofrecer especias. Ella quería perfumar el cuerpo del Señor. Ella no sabía que había resucitado. Ella compró lo mejor que tenía, las especias aromáticas, y dijo, porque no lo pudieron ungir como se merecía ese cuerpo muerto, yo voy a ir a la tumba el primer día, a primera hora. Soy primicia y llevo lo mejor que tengo y lo voy a abrir, y a ver quién me abrirá la puerta, porque yo quiero ungir el cuerpo de Jesús. Pero ¿sabe qué se encontró cuando llegó allí? El sepulcro estaba abierto. Estaba abierto. Estaba. Diga conmigo, puertas abiertas. Puertas abiertas. Allí estaba. La piedra estaba quitada. Cuando Dios es el protos, cuando Dios es lo primero en tu vida, vas a ver puertas abiertas siempre, siempre. Pero tienes que ir con todo. Nosotros estamos aquí. A mí me encanta todas las mañanas, pero especialmente el domingo. Tengo ese privilegio de poder estar en esta casa paseando temprano antes del amanecer y veo cómo piensa a iluminar ya los primeros rayos de Jesús por esa ventana, eso de las 7:20, 7:30. Yo digo, hoy es tu día, Señor, las primeras luces, te alabo. Por eso es importante buscar a Dios temprano, las primeras horas de la mañana, tener una pausa a Él, buscarle a Él, buscarle a Él. Gracias, Jesús. Porque somos una iglesia de primicia. Aquellos que nos siguen en las redes, yo sé que hay muchas primicias allá en las naciones. Así que te lanzo una palabra, eres primicia de muchas cosas. Estás ahí en ese lugar porque Dios va a hacer algo maravilloso con tu vida. Acuérdate, atesóralo en tu corazón. Eres primogénito, primogénita de Dios para cosas grandes. Ponte en pie conmigo.